La decisión de Estados Unidos ha generado gran preocupación en el sector aéreo mexicano, afectando rutas, aerolíneas, pasajeros y, claro, también pues, empleos para miles de personas. Esta decisión pues, implica un análisis, la necesidad de entenderla, tanto en su origen como en sus repercusiones y las soluciones posibles al conflicto. Agradecemos por ello la comunicación con el capitán José Suárez Valdés. Él es vocero del Sindicato de Pilotos ASPA de México. Capitán, muchísimas gracias por esta conversación la noche de hoy. Estimado Alejandro, Alejandra, buenas noches a todos, a los televidentes también. Pues, ¿de qué calibre es esta medida a la que estamos enfrentando? ¿A quién afecta sobre todo? ¿Y cuál podría ser verdaderamente o auténticamente la razón que la sustente? Mira, la realidad es que estamos muy preocupados desde el Sindicato de Pilotos, desde ASPA, por esta orden emitida por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que hay que decirlo, obedece a una violación de México al convenio bilateral firmado con este país. El convenio bilateral que tenemos del 2015, que ha traído muchos beneficios de la aviación mexicana, dice claramente que es una aerolínea mexicana o de Estados Unidos puede volar prácticamente al aeropuerto que ellos deseen en ambos países, obviamente con algunas reglas que se han estado siempre, como que haya disponibilidad en los aeropuertos, etcétera. Pero en pocas palabras de eso se trata. En el momento en que se firma un decreto que saca los vuelos de carga al aeropuerto de la Ciudad de México, pues se genera una violación, es la que ha generado toda esta molestia del Departamento de Transporte de Estados Unidos y de las líneas aéreas americanas. Entonces, pues de este tamaño es una de las repercusiones que estamos viviendo. Cierres, como bien comentaba en ese momento, cierres de rutas que ya no van a poder operar. Ayer ya no operó una ruta San Juan, Puerto Rico. El próximo 2 de noviembre ya no va a operar un vuelo entre México y Nueva York que tenía Volaris, más todo lo que se ha estado acumulando. Entonces, esto es un tema que tiene que resolverse en el futuro próximo inmediato. Lo que queremos son soluciones. Y ante pues la época de muchos viajes a final de año, de cara al próximo año, el Mundial, ustedes han solicitado una reunión con las autoridades, de ser posible con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues para resolver todas las consecuencias desde operativas, las económicas y las laborales, por supuesto, que representa para la industria de transporte aéreo en nuestro país. Sí, ya tuvimos un acercamiento con el gobierno, donde lo que nosotros estamos planteando pues, es la búsqueda de soluciones, ¿no? Lamentablemente, en días anteriores ya habíamos hablado de las repercusiones que tenía violar este convenio bilateral desde que la alianza entre Aeroméxico y Delta se vio amenazada. De hecho, bueno, continúa todavía con esta amenaza. Desde ahí empezábamos ya a hablar de estas repercusiones y todo es a raíz de la violación de este convenio que está firmado con Estados Unidos. Bueno, ¿qué queremos nosotros y qué le hemos manifestado al gobierno? Esto ya no es un tema de buena voluntad, no es un tema de sentarnos, no es un tema de negociar, es un tema ya de resolver, porque esta industria verdaderamente, México tiene que darse cuenta de lo estratégica que es, de lo importante que es, por los empleos que genera, por el 3% del Producto Interno Bruto que genera, por 1 millón casi de empleos que genera de manera directa e indirecta. Entonces, esa es la urgencia de resolverlo, porque esto va a tener una afectación, si continúa o se lleva a cabo, va a tener una afectación importantísima para la aviación y también para los usuarios. Recordará, capitán, lo que ocurrió el sexenio anterior con la baja de la calificación a la autoridad mexicana, algo que también afectó. Ahora es esto. ¿Considera que en tiempos recientes no se le da la importancia al sector y se privilegia el interés por, pues quizás favorecer la operación del AIFA, el llevar de manera artificial vuelos a esta terminal aérea, impidiendo que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenga su desarrollo natural y también pues este abandono al que fue sometido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante tantos años, hoy hace imposible que pues se pueda retomar al 100% de su capacidad? Y esta prometida también remodelación de cara al Mundial del 2026, pues parece muy distante o parece muy lejana a lo que se necesita. En medio de toda esta coyuntura, parece todavía más difícil componer las cosas. No sé si sea una correcta lectura. Sí, mira, es como si nos hubieran degradado nuevamente a categoría 2, toda vez que una de las condiciones o repercusiones que incluye el Departamento de Transporte es que no se pueden abrir ya vuelos
entre Ciudad de México, el aeropuerto más importante que tenemos, y el Felipe Ángeles hacia Estados Unidos. Entonces, de hecho, todas las rutas que ya estaban aprobadas se desaprobaron, de ahí que se habla de estas 11 rutas de Viva Aerobús y estas 2 de Aeroméxico. Y pues prácticamente estamos nuevamente donde estábamos, en donde no podemos expandirnos a Estados Unidos, no podemos abrir nuevos destinos, no podemos aumentar frecuencias. Y hay que recordar que el socio comercial más importante de este país es México, digo, es Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? El artículo 11 del convenio bilateral firmado entre México y Estados Unidos dice claramente las condiciones de competencia, que tienen que ser parejas, que pueden utilizar cualquier aeropuerto. Habla que el único motivo por el cual no podrían operar sería por un motivo medioambiental, por ejemplo, un tema aduanero, de migración, un tema más de infraestructura, que un tema realmente de un decreto. Entonces, es momento ya también de cuestionarnos si este decreto tiene caso que siga vigente, si le ha traído un bien, un beneficio a la aviación en este país. El aeropuerto de Felipe Ángeles es una solución a un problema que, como bien comentas, de un aeropuerto que está saturado. El aeropuerto de la Ciudad de México no tiene para dónde crecer, pero también el aeropuerto de la Ciudad de México es con el que vamos a convivir los mexicanos por los próximos muchos años. Qué bueno que se complemente, necesitamos del Felipe Ángeles, es un buen aeropuerto, pero ha aumentado en capacidad, en vuelos, en pasajeros transportados, en aerolíneas que lo operan, y las aerolíneas de carga han dicho que están bien operando ahí. Entonces, ya no tiene caso tener este decreto vigente, más bien tiene caso que las líneas aéreas elijan a qué aeropuerto operar, los pasajeros a qué aeropuerto operar, y acabemos con este problema. ¿Qué es lo que está pidiendo el Departamento de Transporte de los Estados Unidos para reanudar estas operaciones, que vuelvan a poder elegir, particularmente en las cargas, que las rutas puedan ser en cualquier aeropuerto y no, como lo decretó el expresidente López Obrador, que salieran desde el AIFA? ¿Es particularmente lo que piden o hay algo más que reclamen sobre lo que México está violando en este acuerdo? Particularmente eso es lo que piden. Piden que el convenio bilateral entre México y Estados Unidos sea honrado. Entonces, esto representa que las líneas aéreas, las de carga y las de pasajeros, puedan decidir a qué aeropuerto van a operar. Por supuesto que entramos ya en un tema diferente del que podemos platicar, que es el de los slots, los espacios que hay en el aeropuerto de Ciudad de México que están restringidos, que sabemos que van a aumentar. Pero el mismo gobierno federal dice que las líneas aéreas de carga están bien operando en el aeropuerto de Ciudad de México. Ellos lo han manifestado. Entonces, pues creemos que incluso si se quitara este decreto, las condiciones de este decreto, pues no tendría por qué haber una repercusión importante, ¿no? La realidad es que este aeropuerto funciona y técnicamente, y como piloto se los digo, también es un gran aeropuerto, el Felipe Ángeles. Y sí, lo que pide Estados Unidos es tan sencillo como cumplir este convenio, que es de 2015, y si se fijan, únicamente ha traído beneficios a la industria aérea. ¿Y qué tan difícil es hacerlo cumplir? ¿Es un asunto solamente de voluntad? ¿Es un asunto de planeación ligera? ¿Sí está muy complicado? ¿O por qué la reticencia? ¿Por qué la insistencia del gobierno mexicano a mantener así las cosas, en acusar persecuciones, intereses económicos, intereses políticos, lo que sea, pero no reconocer que se obró mal o por lo menos no se cumplió con un acuerdo que se había firmado? Mira, el gobierno mexicano argumenta soberanía y claro que el gobierno mexicano tiene soberanía sobre, incluido el espacio aéreo y muchas otras cuestiones, pero también la realidad es que está firmado. Y está firmado este convenio bilateral y tiene que ser honrado. Si vemos la aviación antes del 2015, que es cuando se firmó, prácticamente tenemos el doble de aviones, el doble de personas trabajando, el doble de pasajeros transportados. Este convenio ha traído solamente beneficios a este país, la conectividad que genera, los empleos que se han generado a través de este crecimiento. Entonces, pues realmente sí hay soberanía en este país, pero también hay convenios que tienen que ser honrados y que argumentan el artículo 6, el 11, el 13, hablan de las condiciones con las que tienen que competir, que es de iguales. Las líneas aéreas de México y Estados Unidos tienen una igualdad en cómo compiten en ambos mercados, que es lo que nos está cumpliendo en el momento que les dicen tú tienes que operar en este aeropuerto. Claro. Afectaciones para pasajeros, ya nos hablabas de algunas rutas afectadas. La primera es la de San Juan, Puerto Rico. Hay otros destinos importantes en Florida, en Texas, y por supuesto esto, me imagino, tiene repercusiones también para pasajeras y pasajeros. Sí, no, y otra de las condiciones del Departamento de Transporte bastante importante
es que ya no se puede llevar carga, no se va a poder llevar carga en los vuelos que llevan pasajeros. Entonces, digamos, esta operación combinada. Entonces, gran parte de los ingresos de las líneas aéreas y gran parte del costo se absorbe por la carga que se transporta en los vuelos. Entonces, si lo vemos así llanamente, pues, ¿qué va a pasar? Tienes que pagar a los pasajeros el costo de toda la operación del avión, lo cual aumentaría en el precio y lo cual también haría que las líneas aéreas mexicanas fueran menos competitivas. Claro. De ahí que desde ASPA, como sindicato, nos está preocupando mucho porque estamos viendo ahí una alerta bastante importante para el tema de los empleos. Pues creo que está muy clara la situación, se entiende poco, la voluntad escasa o nula del gobierno federal, de la administración de pues entender cuáles son las posibilidades, cerrarse a pues así se decretó, es la soberanía, México decide y a México se le respeta. Sí, hay un asunto de soberanía, pero también hay que entender que el mundo hoy es globalizado, es interconectado y para entrar en esa dinámica hay que hacer acuerdos y más cuando se firman, pues hay que respetarlos. Capitán, muchísimas gracias por esta conversación y atentos y pendientes estamos a lo que pueda venir en las próximas jornadas. Claro que sí, muy buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Vamos a una pausa, no se vayan, tenemos más información al regresar. Volvemos.